Alfredo Gelman, ¿por qué no tirás algo adelanto de la presencia de Milei con la Meloni? ¿Qué pasó? Bueno, yo pienso, buenos días, buenas tardes a todos ustedes, a los oyentes de nuestra radio. Yo pienso que es una gran noticia que Milei tenga la ciudadanía italiana. ¿Por qué? Porque en el caso hipotético que todos deseamos de que algún tenga que rajarse de la Argentina, por lo menos ya va a tener un refugio seguro en Italia. Tiene el pasaporte italiano y es una gran cosa para los argentinos tener esa seguridad de que cuando lo manden vía, como se dice, tenga un lugar donde estar. Y se convierta en el primer damo. La cittadinanza a Milei provocó también bastante descontento, bastante, diríamos, escozor, como se diría la palabra italiana, en los medios italianos. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, hace mucho tiempo se está luchando por una ley que dé el derecho de cittadinanza a los hijos de los inmigrantes que están en Italia, que hablan el italiano, que van a la escuela italiana, que, digamos, son a todos los efectos italianos y que no pueden ser italianos citadinos hasta que cumplan 18 años. Esta ley, que está torpedeada por la derecha en el gobierno y que no quiere que se apruebe y luchan por todos los medios que tienen legalmente, por supuesto, para que esta ley no se apruebe, es en contraposición a esta ciudadanía, digamos, impuesta así, desde el aire, por el gobierno de Meloni a un ciudadano argentino al cual, contraveniendo todas las normas, porque para tener la ciudadanía italiana, como ustedes saben, y lo saben muy bien, todos los millones de argentinos que la quieren obtener, hay que luchar y sudar y hacer largas colas y largos problemas y largos inconvenientes. Sí, y teniendo derechos adquiridos por ser hijos de inmigrantes. De inmigrante o nieto, pero no sé si es el caso de Milei. ¿Es pariente? ¿Tiene un abuelo? Nada, si el apellido ni siquiera es italiano. Claro, pero digamos, él podría ser que tuviera derecho, desde el punto de vista legal, teniendo un abuelo, a tener la ciudadanía. No tiene derecho a tenerla en media hora, cuando todo el mundo tiene que pasar años y luchar para que se la den. Entonces, claro que acá hay una preferencia que nos gustó mucho, y sobre todo en este momento en que está esta polémica, porque los chicos que están en Italia, que viven en Italia, que son a todos los efectos italianos, no pueden ser ciudadanos italianos. Milei sí. Quería comentarles también cómo discurso de Milei sobre la internacionalización de la derecha, vale decir, él brega denodadamente por construir un movimiento unitario de la derecha en el mundo, que luche contra los zurdos, que luche, por supuesto, contra todo lo que sea progreso, contra todo lo que sea democracia, que todo lo que sea verdaderamente libertad. Internacional la está llevando en su bandera como una de las cosas importantes de hacer, y fíjense que lo declamó en este Festival de la Juventud de Fratelli d'Italia. Ahora, algunos de ustedes quizás recuerden que yo hace varios domingos conté el episodio de una especie de unidad básica que tiene esta juventud de los Fratelli d'Italia, la juventud del partido al gobierno, de la juventud de Meloni, para entenderse. En este antro de jóvenes se introdujo una periodista y encontró un desastre. Gente que vivaba a Hitler, gente que vivaba a la SS, gente que vivaba a Mussolini como el gran patriota de la Italia. Vale decir, un nazifascismo abierto, declarado y militante. Esto era un grupo de la juventud de Fratelli d'Italia que se descubrió. No puedo decir con certeza que otros grupos sean iguales o menos. Este es el único que se habló, y fíjense, si de este grupo es parte integrante de esta juventud donde fue a hablar Milei, claramente hay una sonancia, hay una correspondencia entre las ideas de uno y del otro. La otra cosa que Alfredo, ¿y la prensa qué hizo con esa información? ¿La difundió, le dio cuerda o trató de taparla? No, salió en la prensa alternativa. La de la información de la cova de la derecha.
esto que cuento? No, claramente, lógicamente, claramente que de esto se habló poco, solamente se habló en los medios, por supuesto, que son opositores al gobierno. El gobierno y los medios, digamos, normales, tradicionales, se habló muy poco o casi nada de esto. Hubo interrogaciones parlamentarias, hubo un poco de escándalo, pero enseguida se trató de tapar el escándalo que esta cosa había provocado a los que veíamos y digamos asombrados y horrorizados resurgir, digamos, de símbolos nazis que pensábamos que era cosa ya sepultada en el pasado, ¿no? Y entonces esto es, digamos, uno de los balances que se puede hacer de este viaje. La otra cosa interesante que ustedes quisieran saber es esta. Fíjense que uno de los tótem, digamos, ideológicos que tiene este movimiento de la ultraderecha es Elon Musk, ¿no? El norteamericano, que es, por supuesto, predilecto sea de Milei que de la Meloni. Ahora, perfecto, habló bien y la Meloni dijo es mi gran amigo, etcétera, etcétera. Que se aprovechó para hacer un convenio de la Starlink, que es esta entidad económica que tiene Musk para difundir sus sistemas electrónicos en todo el mundo. En Italia no se lo permitía antes, se lo permite ahora, y es un gran negocio porque están vendiendo conexiones internet a un precio muy bajo, por supuesto competitivo, un precio para entrar en el mercado y, digamos, golpeando bastante a los otros sitios de internet de carácter nacional. O sea que sí, si hablamos de la solidaridad, hablamos de la ideología, hablamos de todo, pero si podemos hacer un negocito al lado, no está mal. Entonces yo pienso que, digamos, el tema de la unidad de criterios entre la Meloni y Milei, evidente, presupone también la necesidad de unir también las fuerzas de los que se oponen en uno y en el otro lado para que este tipo de derecha no logre su objetivo de implantar esta dictadura verdadera sobre las conciencias de la gente de todo el mundo. Alfredo Germán, cerrá tu comentario, que estaba muy bueno. Bueno, hoy en el programa se las trae, así que has tratado temas trascendentales del hombre. Bueno, vamos a hablar de algunas cosas un poco más concretas. Terminé la primera parte de esta intervención con una palabra, dictadura. Quizás a alguno le haya asombrado, pero yo pienso que las dictaduras a veces se construyen paso a paso. No es que viene todo junto un dictador, sino que paso a paso van construyendo este sistema dictatorial. Así lo entendió una muy buena parte de la sociedad italiana, que en el día de ayer salió por Roma, por las calles, a manifestar decenas y decenas de miles de personas, diría algún centenar de miles de personas, salieron a la calle en Roma contra una ley, desgraciadamente es una ley aprobada por el Parlamento, por la mayoría del Parlamento, por supuesto que responde a la derecha, una ley que pone los cimientos de una dictadura, una ley que atenta contra la libertad, ellos que hablan tanto de la libertad, porque dice que, por ejemplo, con penas de cárcel que van de 2, 3, 4, 6 años, se pena a quien protesta, se pena a quien organiza una protesta, se pena a quien ocupa una casa que está desocupada, se pena a quien en las cárceles protesta contra los malos tratos de las guardias carceleras, una cantidad de normas regresivas enormes que ponen en peligro la libertad. El sueño de Patricia Bullrich. Exacto, por los señores que están en el gobierno y por, desgraciadamente, en el Parlamento de Italia. Gente de mierda. Entonces, fíjense en que esto es una parte. Por ejemplo, aprueban también una ley que prohíbe a los periodistas informar sobre causas judiciales que tienen, digamos, como protagonistas de delitos a políticos o a empresarios, y entonces cuando el juez determina una medida cautelar contra ellos, los periodistas no lo pueden publicar, pena de cárcel
o de grandes grandes dineros que tienen que pagar. Censura. Y claro. Hay censura. Por eso digo que la dictadura se hace ladrillo a ladrillo, no solamente de un golpe solo. Alfredo, te quiero marcar te quiero apuntar algo. Sí. No hace mucho tiempo yo trabajé en una radio privada a la madrugada. Radio privada, de empresarios que se dicen nacionales y populares. Un día me llegó una orden de no hablar de los fondos reservados que destinaba el actual presidente 100.000 millones de pesos a la CIDE. No me lo permitieron decir. Pude decirlo en título. Te quiero decir, eso ocurre en el ámbito privado con empresarios que dicen ser nacionales y populares. Bueno, entonces a esta censura, digamos, hecha a veces por sentido de clase, vale decir, de los propietarios de medios informativos que siendo grandes empresarios defienden los intereses de los grandes empresarios colegas, se suma a veces, como en este caso, el Estado, que con leyes represivas intenta cortar la actividad de protesta que tiene que forzosamente organizarse en la sociedad contra este desmane. Les doy un dato más. Hay un programa de televisión muy conocido en Italia que se llama Report. Ya de diversos años funciona en la televisión pública, que por distintos motivos denuncia siempre malafares de políticos, de empresarios, del sistema judicial. Vale decir, es un programa muy, muy buen visto porque habla de las cosas que nadie habla. Ahora, ¿qué pasa? Han, digamos, atacado al gobierno y el gobierno ahora les pone una causa judicial y le saca con un decreto la cobertura legal que ese programa tenía, siendo un programa de la televisión pública, por la misma televisión pública que cubría los gastos legales que podía tener, digamos, este programa atacando a intereses tan importantes como eso, le quita esa cobertura legal y condena al periodista que está al frente de eso a sufrir arrestos o penas pecuniarias de enorme cantidad. Vale decir, así también se construye una dictadura, cortando la libertad de expresión y de protesta que tienen los periodistas. Dos cosas más. La economía italiana no va bien. El objetivo de este gobierno al inicio era crecer en este año que pasó o que está pasando al 1,8 del Producto Bruto y luego lo redujeron al 1%, pero si todo le va bien llegarán al 0,5. O sea que la economía italiana en el año 2024 no creció. Es una de las economías que no crece en el medio, digamos, de la Unión Europea, y junto con ello, como yo lo vengo diciendo de hace tiempo, se junta a esto que los salarios y las pensiones de Italia son los más bajos del mundo occidental civilizado y de primera calidad que se agrupa en el G7, el famoso grupo de los 7 países desarrollados del occidente capitalista. Y si a esto se le suma el tema que en este momento está agitando la vida económica de Italia, que es la enorme crisis del auto. Ustedes piensen que en Italia cada 1.000 habitantes tiene 700 coches y la media europea son 570. Vale decir, la importancia del coche, del automóvil en la vida italiana es muy grande y se debe fundamentalmente a la carencia de transporte público que uno lo tiene que suplir con el coche propio. Entonces, en estos momentos hay despidos de miles de obreros de la industria automotor, otros pasan a ser integrados, lo que se llama acá casi integraciones, vale decir subsidios por desocupación, y para que tengan una idea, bajó la producción en el mes de octubre del 32%, y lo que desde el 2023 hasta ahora en un 67% bajó la producción de automóviles en Italia. Ahora, en Italia la automotriz era una fuerza trainante de todo el sistema económico e industrial. Imagínense lo que está pasando con esta crisis en todo el sistema subsidiario de la gran industria. Están cerrando los proveedores, los fornitores, como se dice acá,
de productos para la industria automotriz. Y esto, mire lo que pasa. Hace 3 años, gobernaba Italia el centro sinistra. Entonces se le otorgó a la Fiat, que era dentro de la industria automotor italiana, la más importante, casi la única, por así decirlo, se le dio un subsidio de 5.500 millones de euros. ¿Qué hizo la Fiat con 6.500 millones de euros de subsidio? Le dio a los accionistas 5.000 millones. O sea que en lugar de tener... Se te fue la voz. Ese dinero para contrarrestar, decían ellos, la importancia del auto eléctrico que venía. Se te va la voz. Se desconecta la voz. De China, más integrado, le dieron los pocos accionísticos. ¿Cómo? Que se te va la voz por momentos. Bueno, que se te va. Puede ser mi celular que no anda muy bien. Decía que, no sé si llegaron hasta eso, que sí. 5.000 millones se lo fueron a los accionistas. Y cómo pasa en Italia lo que Cristina Fernández dice de la Argentina, cómo en la economía pasa a ser una economía de valorización financiera y no productiva. En los últimos 3 años, la familia que guía toda la industria automotriz italiana, que antes se llamaba Enel y ahora se llama Elkan, ganaron 23.000 millones de euros, pero no con la producción, sino con la finanza. O sea, a ellos la producción del coche les interesa relativamente. La ganancia la tienen ahora haciendo negocios financieros. Bueno, así que las cosas están así. En Italia, por fortuna, se está pasando de una, hegemonía total de la derecha a un sistema un poco más discutido. Fratelli d'Italia bajó del casi el 30% de consenso que tenían los votos, según las encuestas, al 27%. El Partido Democrático, que es uno de los partidos de la oposición, subió del 21% al 24%, y entonces se está achicando la brecha entre este gobierno de la derecha y la oposición de centro-izquierda, que también tiene tantos defectos, pero que al menos no instaurará seguramente un régimen de Tito dictatorial que se está asomando al horizonte de la sociedad italiana. La derecha perdió una localidad símbolo, Anzio, en el Lacio, una localidad que, baluarte de la derecha de siempre, la perdió, ganó el centro-izquierda en las elecciones de la municipalidad, y eso provocó también un cimbronazo en las filas del partido de gobierno, del partido de la Meloni. Entonces, las cosas acaban así. Desgraciadamente todos los domingos tengo que informarles de los accidentes de muertos en el trabajo. Esta vez murieron 5 camioneros en un accidente que explotó una especie de distribución, no una refinería, sino una distribución de nafta, y le explotó, y 5 camioneros que guiaban 5 camiones que cargaban nafta murieron carbonizados. No hay seguridad en el trabajo, la gente va al trabajar y no sabe si vuelve. Es un problema enorme. La Corte Constitucional italiana alertó que en las cárceles se está torturando, que en las cárceles de Italia se está torturando a los presos, se está haciendo un exceso excesivo de la fuerza, y que esto hay que corregirlo. Lo dice la Corte Constitucional italiana, no lo dice Amnesty. Entonces es también una cosa de tener en cuenta. Como todos los domingos, doy cuenta de la huelga general, de la huelga que pasó. En este caso, el viernes fue una gran huelga del transporte en Italia. Como ustedes saben, las huelgas acá se repiten. Normalmente el gobierno lleva contabilizado 900 huelgas desde que está en el gobierno, hace 2 años, y no es casual porque todo lo que la Meloni
y su gobierno prometieron al inicio de cambiar, de mejorar, etcétera, se está convirtiendo en un fiasco. Su antiimperialismo declarado cuando eran oposición lo convirtieron ahora en la niña mimada del imperialismo norteamericano, de Trump, que dice que la Meloni es simpaticísima y es su punto de referencia en Europa. Tantos de la derecha que se acostumbraron a que eran enemigos de ellos, decían, de los yanquis, se están acostumbrando ahora a que seamos los amigos más fieles y más subsecuentes, por otra parte. Alfredo, excelente tu informe, muchísimas gracias. Alfredo Hellman, desde Italia. Una sola cosa. Dale. Como este es el último día, déjame decir que le deseo a todos los oyentes de la Juan Domingo y a todos ustedes un 2025 peronista. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo Hellman.